base de todo es el análisis fundamental y el value investing. Otra cosa distinta es que tenemos que ver cómo se forma el precio, y el precio se forma como consecuencia de muchas disciplinas. Y yo ahí, para decidir cuándo compro, en qué momento compro, me fijo en el análisis técnico, pero no lo sigo, simplemente me fijo en lo que los participantes del mercado van a hacer. Pero la base de todo es el análisis macro, basado en value investing, y el análisis micro, por supuesto, de compañías. Bueno, es que esto es un poco complejo, es una pregunta difícil, porque yo no soy un fondo de gestión global flexible, es un fondo completamente de autor, y normalmente lo suelen encuadrar como un fondo de autor global flexible. En Ibercaja en su día hicimos el experimento de a un director de análisis y estrategia ponerle valor liquidativo, y hicimos un fondo que iba a tener 250 millones de euros. Era el primer fondo que hay en España, pues, de un estratega el cual pudiera reflejar de forma libre todo lo que pensara en la cabeza. Yo, gracias a Dios, nunca he abandonado ni la macroeconomía, ni la estrategia, ni la microeconomía. Por tanto, el fondo tiene que ser lo más amplio, más flexible para reflejar lo que pienso. Hay veces que puedo invertir, veces que no pienso que no puedo invertir. Todo es lo que me dice el análisis fundamental, si tengo margen de seguridad o no. Por tanto, categorías, fondo global flexible. Hay en España, no hay muchos, en España muchos, pero fuera sí que hay muchos fondos de este tipo que, bueno, que gestores o estrategas pues tienen valor liquidativo. A mí la gestión me parece que es un mundo completamente distinto al análisis, ¿no? Que en lógica debería ser lo mismo. La cuestión depende de los plazos. A mí me gusta ser un gestor que piensa en el largo plazo. Si tú piensas en la gestión en el largo plazo, automáticamente converge con el análisis, porque analizar una compañía y pensar en 5 años vista, ahí es donde el margen de éxito es muy elevado. La cuestión es si tienes tiempo, el tiempo limitado, o la presión del mercado te hace que tengas que dar resultados en el corto plazo. Entonces no tiene nada que ver el análisis con la gestión. Puedes hacer un análisis fantástico en una compañía, pero si tu jefe te limita a 2 meses el éxito, entonces eso es más cuestión de casino que de análisis fundamental. A mí, en el tema de la lectura, yo leo muchos informes de economía. Lo que es lectura de novela clásica, yo no suelo leer mucho. Me gusta mucho observar las cosas, pero si tuviera que decir a quién en qué me he fijado yo en el tema del estudio de análisis, lógicamente creo que Benjamin Graham, Warren Buffett han sido los clásicos que hemos leído todos. Yo creo que durante los últimos 10 años Howard Marks, yo creo que es una referencia muy muy importante, y quizás lo más sofisticado que hay en temas de market behavior en el siglo XXI es toda la parte que escribe James Montier, todo aquel famoso equipo que estuvo en Dresner, Claywell Benson en su día, y que han ido, pues, están Dylan Gris, James Montier, Albert Edwards. Pues yo creo que quizás James Montier, toda la parte de value investing, aplicando lo que es la psicología de los participantes del mercado, yo creo que es la parte más interesante que yo sigo y me gusta muchísimo. De hecho, yo creo que ahora hay una parte muy importante donde, después de tantos años gestionando, haciendo modelos y análisis, te das cuenta que hay una parte muy importante de conductas y comportamiento, y que es lo que hay que trabajar, ¿no? Yo creo que hay temas de neurociencia o neuroeconomía que son muy muy divertidos, ¿no? Y que es un poco lo que trata, o sea, cómo se comportan los gestores ante decisiones de pánico. O sea, porque en el 5.500 los participantes decían que el IBEX iba a 4.000, y porque ahora que estamos en 11.000 dice que se va a 12.000, cuando realmente la oportunidad histórica de comprar era en 5.500, y que a lo mejor no ahora, ¿no? Cuando toda la gente quiere comprar. Entonces, ese tipo de conductas yo creo que es lo interesante. El inversor de largo plazo que ves por la calle y te dice: no, señor Pelosín, yo soy un inversor de largo plazo. Lógicamente, la suma de errores en el corto plazo te convierte en inversor de largo plazo. Ser un inversor de largo plazo requiere tener una disciplina, análisis fundamental muy muy importante, y trabajar muchísimo el margen de seguridad. Nosotros lo único que hacemos es analizar negocios, analizar compañías a 5 o 10 años vista. Si esa compañía tiene ventajas competitivas y la compras en 5 años, se ha detectado bien la diferencia entre valor y precio, es complicado que te equivoques en un espacio de tiempo de 5 años. La cuestión es que por el camino tienes eventos imprevistos, tienes siempre los cisnes negros que aparecen de vez en cuando, que no son muy comunes, que eso un poco distorsiona los plazos. Fue algo de San Antonio, allá por el año 90 y tantos, pero todavía no era ni... Yo era un estudiante, simplemente. Y las acciones que yo seguía eran Altos Hornos de Vizcaya y Torre Sostén, porque yo me quedé huérfano de mi padre muy joven, y mi padre dejó esas 2 acciones, y mi trabajo con 17 años era bajar a comprar expansión y analizar esas 2 acciones. Por eso me dedico a la bolsa, porque una no hacía más que caer, que era Altos Hornos, y Torres no hacía más que subir. Entonces me llamó la atención eso de que las cosas se movieran tanto de precio, ¿no? Y por eso me dediqué a la bolsa. Bueno, yo creo que cada uno se tiene que dedicar a lo que sabe. El problema de invertir en bolsa es que la probabilidad natural de ganar dinero es del 50%, que es muy alta, porque ganas o pierdes en bolsa. Y por tanto hay mucha gente que le encanta la bolsa, es una cosa que es muy fácil de hacer, muy fácil de comprar, también es muy difícil vender. Yo creo que la gente tiene que confiar en los gestores para que gestionen su patrimonio. Al final, en largo plazo, la bolsa es muy rentable, pero por el medio tienes ciclos que pueden ser muy dolorosos. Entonces, todo al final es muy sencillo. La bolsa se resume que en el largo plazo suben las compañías buenas y bajan las compañías malas.